capítulo 11, vamos a ir al versículo 24 y al 25. La pobreza que no se ve. Hay pobrezas que no se miran. Hay gente con mucho, pero con el corazón vacío. Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vamos a orar. Padre, háblanos al corazón esta noche, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje es un poquito complicado de colocarlo. Me ha costado y le he dado vueltas de mil maneras, pero vamos a dejar que Dios nos guíe, ¿verdad? Quiero hablar de lo que significa la verdadera generosidad. Porque la verdadera generosidad no es dar de lo que a mí me sobra, sino es vivir con un corazón libre. Vivir con un corazón agradecido o vivir con un corazón confiado en Dios, ¿verdad? Venciendo esa barrera, venciendo esa pobreza que llevamos en la mente, en la cabeza, venciendo el miedo a quedarnos sin nada, el miedo a la escasez o incluso el mismo egoísmo, porque ahí se puede encerrar egoísmo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero un montón de animalitos que se han metido por todo. O sea que quiero hablar de la verdadera pobreza, hermanos, porque la verdadera pobreza no siempre está aquí en la cartera o en el bolsillo, ¿verdad? Muchas veces la pobreza está en el alma, la pobreza. Bien decía el profeta aquel que de la canción, ¿verdad? Que la pobreza se lleva en el alma. Y es cierto, hermanos, ¿verdad? Un alma sana, un alma sabia, un alma llena de Dios, no vive reteniendo, sino repartiendo. Esa es la diferencia. Hay pobrezas que se notan, ¿verdad? Se ven. Hay pobrezas que no se ven, no se mira. La gente, algunos tienen poco y viven en paz. Y apenas logran para irla pasando, pero viven en paz. Y hay gente que tiene mucho, hermanos, pero vive con miedo, vive temeroso, hay hasta con guardaespaldas, miedo. Pero lo peor es ese miedo que la gente tiene a gastar. Hay personas que cuando se mueren les han descubierto grandes cantidades de dinero, pues nunca andaban, pero ni siquiera para un restaurante donde iban a gastar $20 con la familia, no se lo gastaban, hermano. Pero tenían grandes cantidades de dinero gastado, miedo a gastar, miedo a compartir, miedo a perder, o peor aún, el miedo a quedarse sin nada. Entonces, son almas que aunque tienen, porque esto no se está refiriendo a una cuenta de banco, esto no se está refiriendo a dinero guardado en cajas fuertes. Hay almas en bancarrota, aunque tengan, ¿verdad? Que viven quebrados. Porque se puede tener dinero, pero se puede vivir miserablemente. Y de eso uno conoce un montón de gente, ¿verdad? Y hay gente que pues no tiene nada y vive bien. Siempre tienen para darle a alguien. Ahí tengo unos vecinos donde yo voy a trabajar, donde vivía mi papá. Mire, todo el tiempo que llego a esa casa hay comida.
quiere una tortillita tostada, quiere cuajadita, quiere un huevito. Mire, qué increíble, hermano. Pero hay gente que no puede compartir. Hay gente que no puede bendecir a nadie, que no puede disfrutar, que no puede confiar, ¿verdad? Pero la Biblia, mire lo que dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido más. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que reparten y les es añadido más? ¿Cómo es que alguien da y llega a tener más? Pero dice también, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿verdad? O sea, no siempre se empobrece el que da. No, a veces se empobrece el que retiene. Eso es como una maldición. La gente no puede disfrutar lo que tiene. Vive, tiene, pero no disfruta. Hay gente que acumula, pero no prospera. Y no todo el que da pierde, pues. ¿Verdad? Y la abundancia bíblica de la que estamos hablando no se mide solo con lo que uno guarda, hermanos. Se mide por la libertad que tenemos en el corazón, por la capacidad que tenemos de confiar, por la disposición que tenemos a bendecir a otro, a darle. Yo con mis hijos tengo un principio raro. Cuando nosotros andamos escasos, es cuando más invertimos en el reino. No es porque le estamos retorciendo la mano al Señor, no es porque queremos sobornarlo, es porque Él mira que aún sacrificialmente estamos poniendo. Cuando mi diezmo es más, es cuando menos, ¿sabes? Pero es cuando la bendición es más grande, hermano. Es impresionante eso. Y lo aprendí de mis papás. Entonces no siempre empobrece el que da. A veces empobrece el que retiene porque viene, es bíblico eso. Sin querer cae en una bendición, ¿verdad? Y no es solo lo que tiene guardado, se mide porque uno es libre. Se mide porque uno tiene capacidad para confiar en Dios. Yo siempre digo a mis muchachos, abran los ojos, aquí van a ver un milagro cuando no tenemos ni siquiera para comer. Entonces, hay personas que cuando van a un restaurante, hermanos, no les tiembla la mano para dar una buena propina a la mesera, ¿verdad? Sí, impresionan a cualquiera con lo que le dan. Pero muchas veces es por orgullo, muchas veces es por tratar de ganar importancia. Pero cuando llega el momento de ayudar a un necesitado, ahí es de verdad donde hay que honrar a Dios en ese momento. Dar honra a Dios. O dar para la obra, para el engrandecimiento del reino. Y cuando le toca hacer eso, muchos están contando las chinches para sacar. Y si saca un billete de los grandes, lo vuelve porque andaba buscando el más chiquito para poner, ¿verdad? Entonces, es bien importante porque entonces uno descubre que no es falta de recursos. El punto no es falta de recursos, no es que le haga falta. Es que el orden de prioridades que tiene es totalmente diferente. Y eso tenemos que verlo, ¿verdad? Porque donde está el tesoro, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. La generosidad revela realmente cuál es la realidad del corazón de la gente. O sea que la generosidad es una radiografía más interna que otra cosa. Es una evidencia de lo que nosotros llevamos adentro. Hay gente que aparenta espiritualidad, pero cuando le toca compartir, cuando le toca ayudar, cuando le toca servir, cuando le toca sembrar, cuando le toca apoyar, ¿verdad? Entonces se endurece. Y ahí se revela
la de verdad. Ahí se revela lo que tiene guardado, lo que hay en su corazón. Entonces, el alma tiene que ser sana. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa, ¿qué pasa con el alma generosa? Será prosperada. Pero es una generosidad de verdad. Aquí no está diciendo la cuenta más generosa, la cuenta más grande del banco, la billetera más grande, ¿verdad? O la más generosa. Dice el alma generosa. Esa es la que va a ser prosperada. La verdadera generosidad no da de lo que le sobra. No es de lo que le sobra, ¿verdad? Y nosotros no podemos venir a dar de lo que nos sobra, pues es hasta grosería. Pero no, muchas veces uno da lo que no sirve, lo que ya no quiere. Mira, te llevas aquella comida, ya se está llenando de gusanos, llévatela. Es una, ¿verdad? Entonces, a veces damos incluso ropa que no la queremos, no nos gusta. A veces damos nosotros comida, como ya les decía, que para que no se arruine. Ahora, no es malo regalar lo que se va a arruinar, pues, ¿verdad? Que a usted le sobra, que su alacena está llena, entonces reparta. Muchas veces también tenemos que dar no solo lo más caro. Yo siempre digo que nosotros tenemos es tiempo. Es lo más caro. Cuando no tenemos nada que dar, a lo mejor invertir tiempo, ¿verdad? A veces damos a Dios lo último, lo que nos sobró, lo más barato, lo más pequeño, lo que es más cómodo. Y a eso le queremos llamar generosidad. A eso nosotros le queremos llamar generosidad. Entonces la generosidad, hermanos, bíblica es compartir de lo que tengo. Es abrir la mano cuando todavía me cuesta. No es dar porque me sobró, sino porque yo confío en Dios. En otras palabras, la generosidad es agradecimiento. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Es Lucas 8, del 1 al 31, de todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cruza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Fíjense. O sea, mujeres que fueron sanadas y luego le servían a Dios ¿con qué? Con sus bienes. ¿Por qué daban, hermano? Ya se puso a pensar por qué servían. Porque es que esas señoras sostenían el ministerio. Ahí no hacía falta nada. Esas mujeres aportaban. Porque un corazón agradecido nunca se queda inmóvil, nunca se queda estático. Cuando una persona logra entender de dónde lo levantó Dios, de dónde lo sacó Dios, entonces se transforma. Cuando uno recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hubiera sido de nosotros. Por eso es que la gente cuando más ha rodado, más ha sufrido y Dios lo rescata, entonces es mucho más agradecida. Cuando mira para atrás, cuando se da cuenta de lo que ha recibido, de la misericordia, entonces se entiende. Y ya no es la pregunta, ¿cuánto es lo mínimo, pastor, que le puedo dar yo al Señor?
¿verdad? Si no, ¿cómo voy a dar? Porque Él nos lo dio todo. Muchos ya estuviéramos muertos a ese ritmo que íbamos. Ya estuviéramos viendo pasar los aviones, acostaditos, ¿verdad? Pero Dios nos rescató y nos puso en sitios de privilegio, ¿ves? Rodamos más que un centavo y Dios nos levantó. Sin darnos cuenta, yo voy a estar el sábado en un lugar hablando a un grupo de alcohólicos anónimos grande. Me han invitado para ir a compartir los temas que siempre me dan. La espiritualidad en Alcohólicos Anónimos. Pero eso es parte del agradecimiento que yo tengo por de dónde me sacó el Señor. Hay gente que no tiene problemas para gastar en sí mismo. Invierten. Pero se revela cuando tiene que dar, invertir en otro. Ahí le duele. El dinero, hermanos, no siempre compra cosas. También delata amores. También expone prioridades. También dice a dónde tenemos nosotros el corazón, a qué le estamos apuntando. También descara las verdaderas idolatrías que nosotros tenemos. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Hay una pobreza peor que la falta de dinero. Y es la que se tiene en la mente y la que se lleva en el corazón. Uno puede ser pobre sin tener dinero, pero también puede ser pobre teniéndolo. Aunque muchas veces uno está peor teniendo bastante dinero. La verdadera pobreza es vivir con mentalidad de escasez. Esa es la gran pobreza. Aunque tenga recursos, es sentir que no le alcanza, que va coyol quebrado, coyol comido. Es no poder disfrutar. Aunque tiene, no puede disfrutar nada. Porque siempre que va, cree que se va a quedar sin nada. Es nunca poder soltar. Y eso es hasta, yo siempre digo, eso es como maldición. Es vivir reteniendo más de lo que es justo. Esa es la verdadera pobreza. Por eso Proverbios 11:24 dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Pero qué? Vienen a pobreza. Y no dice que vienen a pobreza porque no trabajan, hermano. Si es gente que vive trabajando, dice que vienen a pobreza por retener más de lo justo. Eso. ¿Y qué significa tener más de lo justo? Es acumular sin propósito eterno. Eso es. Es guardar porque le da miedo a quedarse acabado algún momento. Es cerrar la mano ante el necesitado. Eso es ser pobre. Es vivir solo para mí, para mí, para mí. Es vivir pensando, esto es mío, esto también, este lo guardo, este lo pongo por aquí, este es por si acaso, esto es para después, esto es por si un día, y así se va pasando la vida. Y nunca disfruta. Los días pasan y él no disfruta. Ahorita vamos a ir a celebrar, no sé cuántos años ya, ni me gusta acordarme de haberme graduado. Y fíjese que los muchachos seleccionaron un hotel allá en Entre Pinos, se llama el hotel. Y unos están diciendo que no van a ir, pues. Él es muy caro, que si podemos porque se acostumbraron así. Hay gente que no comparte, que nunca bendice a nadie, que no le gusta, siempre cree que van a morir pobrecitos. Hay personas que tienen dinero, hay personas que tienen de verdad, pero no pueden tomarse unas vacaciones porque son muy caras. Es demasiado, ¿no? Caro. No, hermano, yo le voy a ser sincero. Yo me llevé a mis hijos
allá al otro lado del mundo. Fuimos a la India. El lugar donde nos quedamos era un edificio con una vista infinita. Usted podía estar así viendo las estrellas arriba, lo más alto. Y yo me ponía a pensar hasta dónde. Me acordaba de la película de Ben-Hur. Porque en la película de Ben-Hur, Ben-Hur encuentra a Baltasar y le dice, ¿hasta dónde te trajo tu Dios, Baltasar? Yo me acordaba, ¿hasta dónde te trajo? Porque muchas veces Dios, cuando nosotros hemos ido con Él, Él nos guía, nos dejamos guiar, entonces nos lleva a conocer la grandeza. Hay una promesa ahí, en todo eso, ¿verdad? El don del hombre. Y no es hablar en lenguas, no está diciendo eso. El don, el talento dominante, lo llevará a sentarse con los grandes. Entonces, ¿por qué? Porque uno muchas veces vive creyendo que todo le va a hacer falta después. No pueden dar para el engrandecimiento del reino en esta generación, para el engrandecimiento del reino de los cielos aquí en la misma generación, porque está pensando primero yo. No puede invertir en alguien que necesite para comer, ayudar a una familia que está en crisis. No puede ofrendar con gozo, con alegría. No puede ni siquiera aprender a disfrutar lo que tiene. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Esclavitud en el corazón. Somos esclavos. Y la pobreza de mente nos va a producir tres cosas, hermanos. Tres cosas. Un miedo constante. Siempre vive un alma asustada, unas personas que viven con miedo de poder perder de repente todo y un día quedarse sin nada. Y nunca piensan en el Dios que puede proveer. Nosotros hemos estado en situaciones algunas veces difíciles, pero muy difíciles. Yo les he contado, la pandemia, por ejemplo, a nosotros nos dejó viviendo en el corredor de escuela bíblica. Yo me acuerdo que cuando nos movimos esa noche, tuve que quedarme parado porque llovió tanto, hermano. Y todos los tilingues, maletas con ropa, se mojaron ahí. El agua pasaba y todo se mojó. Ahí en la escuela bíblica teníamos que armar. Pero sabíamos que Dios tenía un proceso. Mis hijos se querían ir a hacer otras actividades y yo les decía, esperen, abran los ojos, van a ver un milagro financiero. Y cuando finalizó el año, yo les dije, ¿qué les impresionó del año? ¿Y sabe cuál fue la expresión de Oscar? Dios obrando en tu vida. Qué lindo, hermano, porque hemos confiado, porque confiamos. Entonces, el primero es ese miedo constante. Segundo, el acaparamiento, porque la pobreza mental produce, primero, miedo constante. Segundo, acaparamiento. Miren, esta semana estuve en Usulután haciendo actividades de las que hago yo en mi vida secular. Hace muchos años conocí a un señor amigo mío. Aprendí a respetarlo, a quererlo. Llegaba a su hacienda y muchas veces tuve que darle ray a él, al dueño de la hacienda, porque iba a pie. No compraba carro. Le salía más barato agarrar el pick-up, pagar y llegar a la hacienda con pick-up en un transporte. Llegaba y de ahí, desde el punto donde lo dejaba el transporte a él, caminaba a pie para la hacienda. Un hombre que siempre me lo ponían de ejemplo. Mira cómo es, nunca anda gastando más de la cuenta. Murió, le dio un paro y se fue. Nunca miraba a su esposa, una mujer guapa, hermano. De la edad de él, ¿verdad? Pero una mujer guapísima. No me gustaba mirarla porque uno muchas veces en esas edades es muy pispireto y puede enredar las cosas. Entonces yo siempre miraba para otro lado porque no quería ver. Fíjese que esta semana que pasó, fui a la hacienda porque pidieron unas cosas.
Y cuando llegué, ya ella, yo no, sigue igual de guapa, la señora. Pero quien se bajó a atenderme fue el muchacho que era la mano derecha del señor, ¿verdad? Un hombre joven, muy educado, muy correcto, y sigue siendo un hombre educado. Pero cuando yo le digo a él y pregunto, me dice, es mi esposa. Y dice la señora, me volví a casar. Me dice. Entonces, qué bueno que supo seleccionar, pero qué bueno qué malo que aquel nunca se puso a pensar en que muchas veces uno trabaja para otra. Porque buen carro, buena hacienda, buena metodología de trabajo porque la aprendieron bien. ¿Ah? Entonces uno muchas veces no puede disfrutar, ¿verdad? Y mire, también no solo produce el acaparamiento de cosas, muchas veces uno no se da cuenta que pues está guardando para otro, ¿verdad? Que está guardando el mismo temor. Se pierde también la sensibilidad. La sensibilidad. Ya uno no puede ver la necesidad en el otro. La necesidad ajena se pierde. Ya no escucha el clamor del pobre porque tiene necesidad. Ya no responde a las necesidades del reino de los cielos. Dios guarde, ¿cómo vamos a estar invirtiendo en eso? Ya no puede vivir para bendecir. Y miren, y aquí hay que decir algo con claridad, ¿verdad? Hay cosas que uno no son planificadas con la avaricia. Ahora, no todo ahorro es pecado, hermanos. La Biblia, pues no está condenando la prudencia. Hay que ser prudente, hay que tener un guardadito por ahí para cualquier emergencia. ¿Verdad? Yo sería un inconsciente si no guardo para mis medicinas. Algún día dije, yo les voy a decir a los hermanos que me ayuden siquiera a comprar mis medicinas. Pero uno tiene que tener un guardadito ahí para estar, porque va a llegar un momento en que uno, pues, ya las fuerzas no le dan. ¿Verdad? Pero uno tiene. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Retener más de lo que es justo. La pobreza más peligrosa no es la que está aquí en el bolsillo vacío, no. Es la de un corazón cerrado. La pobreza más grande se lleva en el alma. Si tenía razón. ¿Y quién cantaba eso? No me acuerdo, pero alguien dijo, la pobreza se lleva en el alma, decía. Y es cierto. Entonces, hay una pregunta que hay que hacerla y es inevitable. ¿Cómo es que Dios rompe estas maldiciones? ¿Cómo Dios rompe una mentalidad de escasez? ¿Cómo Dios rompe un corazón tacaño? Pues, ¿cómo enseña al alma a confiar? Miren, las respuestas están en la Biblia, en ejemplos claros. Porque la generosidad verdadera nace cuando aprende uno a confiar en Dios y pierde el miedo a la escasez. Hay una viuda en la historia bíblica, yo no sé si algunos la han leído, la viuda de Sarepta. Esta es una historia tremenda, hermanos, porque no ocurre en la abundancia, no ocurre cuando todo abunda, sino pasa en medio de una crisis. Era una viuda que lo tenía todo, aunque no tenía nada, pues. Estaban en una sequía devastadora, terrible sequía, de esas que no solo secan la tierra, sino de esas que también le secan el alma a la gente. Era terrible. Y aparece una mujer sin nombre, aparece una mujer que no tiene recursos. Es una mujer sin esperanza. Era viuda. Está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Pero más que una historia, esto es un espejo para que nosotros lo veamos. Dios envía al profeta en medio de toda esta crisis
envía al profeta Elías a una ciudad extranjera. Era incluso la viuda de Sarepta, tenía que ser pagana, pues, porque vivía en Sarepta, estaba en una ciudad lejos. Y no lo manda a Elías, no lo manda donde el rey, no lo manda donde una persona rica de Sarepta, no lo manda donde un hombre influyente de Sarepta, lo manda a una viuda. Ahí se va. Y cuando la encuentra, si usted lee la historia, ella está recogiendo leña, fíjese. Y no para cocinar abundantemente, asar un ñango de carne, hacer una carneada con sus amigos, no. Ella iba a preparar su última comida. Sus palabras de la mujer en la Biblia son palabras duras. Y lo dice sin maquillaje. Le dice, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Haré un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. No había nada. Era escaso aquello. Y aquí no hay exageración. Lo que hay aquí es resignación. Esa es la pobreza invisible, mire. Ella no solo era pobre en recursos. Esa mujer era pobre también en expectativa. Cuidado, hermanos. Tenía comida, pero no tenía un futuro. Tenía un hijo, pero no tenía esperanza. Tenía vida, pero ya había aceptado la muerte. Fíjese, esa es la pobreza que no se ve. Cuando el alma deja de creer antes que el cuerpo deje de respirar. Hay un momento ahí en la plática que es un momento incómodo, porque Dios siempre le llega a pedir cuando no hay. Entonces llega el profeta, llega Elías, porque Dios lo mandó donde la mujer. Es más, ya le di instrucciones a la mujer allá, le dijo Dios. Y llega el profeta y le dice, Elías le dice, que hiciera algo que humanamente pues no era absurdo. Él le pide la comida, pero le dice algo, hazme primero a mí. Es decir, era limosnero con garrotes. Mire, llegó y pidió y hazme primero a mí, le dijo. Ese no era egoísmo. Eso era una prueba espiritual, hermanos. Porque Dios no estaba queriendo quitarle a la viuda. Dios quería revelarle a esa mujer algo. Y por eso es que la historia da un giro desde la escasez, ¿verdad? La viuda hace lo imposible, fíjese. Actuó como nunca. Cualquiera puede decir, vaya, busque usted quién le da a comer, no es que yo solo tengo Era justo. Y la mujer vaya a ver quién es el papá ahí en la alcaldía, mejor ve. No venga aquí a quitarme lo único que tengo. Cualquiera hubiera dicho, tiene razón la mujer, hombre. Más que llega a decirle, deme a mí primero. ¿Ves? Ella hace algo, pues, imposible. Le da primero. Y cuando ella no tiene ni para ella ni para su muchacho, no dio lo que le sobraba, hermanos. Dio lo que le faltaba. Eso dio la mujer. Y ahí es donde ocurre un milagro silencioso, los milagros silenciosos que Dios hace. Constantes, que no fallan. Todos los días. Dice la Escritura que la harina no se acabó. El aceite no disminuyó. No fue un milagro explosivo. No, fue un milagro, mire, sostenido. Y aquí está el corazón de la historia.
esa pobreza que uno nunca ve. Esta mujer no necesitaba más harina. Esta mujer no necesitaba, lo que ella realmente necesitaba era recuperar su fe. Porque la verdadera escasez no era lo que le hacía falta, no era su despensa que se le había acabado. Era su perspectiva. Ella ya no miraba. Cuando ella obedeció, no solo cambió su economía, cambió su mentalidad, le cambió. Esa mentalidad derrotista, de pobreza. Porque ahí lo que había era ausencia de fe. Entonces, poner a Dios primero, cuando la lógica nos está diciendo todo lo contrario. Cuando usted ofrenda más y es cuando no tiene. Cuando usted le hace falta todo, pero viene y da. Le sirve a Dios. Cuando no tiene trabajo, ahí está sirviendo en el templo. Miren, yo era gerente en una empresa, una transnacional. Yo era el gerente de esa empresa. Vendíamos tractores agrícolas, éramos líderes en el mercado. Y un día de repente, 15 de septiembre, me quedo sin trabajo, hermano. ¿Cómo hacía? ¿Saben qué hice esa tarde? Irme al parque Cuscatlán a ganar almas. Y le dije, Señor, no tengo trabajo aquí, yo trabajo para ti. Aquí estoy. Como 7 gané allí en el parque Cuscatlán ese día. La viuda sembró en medio de la escasez. Ella dio de lo poco que tenía. Ella no fue a dar de lo que le sobraba. Ella no dio de la abundancia. Ella no fue a la despensa llena y a sacar un par de cosas. Dio lo último de su reserva. Dio todo. La Biblia dice que la harina no se escaseó. La Biblia dice que el aceite no menguó. La generosidad, hermanos, no es esperar que un día nos sobre todo para poder dar, para poder compartir. No, la generosidad bíblica es todo lo contrario. Si Dios se lo pide, hay que darlo. Si el reino lo quiere, hay que darlo. Si la necesidad es real, hay que darlo. Yo obedezco, yo confío en Dios. Si me lo está pidiendo es para cosas mejores. No estoy hablando de imprudencia. No. Estoy hablando de fe. Estoy hablando de convicciones. No estoy hablando de ir a retorcerle la mano a Dios, de ir a manipular a Dios. Yo estoy hablando de obedecer a Dios. Porque no nos podemos confundir. Dios no se compra. No nos podemos confundir. Dios no se manipula. Dios no se soborna. Pero Dios honra el corazón que confía en Él. Dios lo honra siempre. Hay gente que dice, no, es que cuando tenga más, entonces voy a dar allá a la iglesia. Cuando me vaya mejor, entonces voy a ayudarles. Cuando salga del problema que tengo ahorita, de este problemita, entonces voy a sembrar. Es que cuando me estabilice, entonces voy a honrar a Dios. Pero la fe, hermanos, no actúa así. La fe no actúa cuando todo está resuelto. La fe actúa cuando todavía hay preguntas. Hay personas que no dan porque están esperando seguridad total. Por eso. Pero la generosidad total no está en una cuenta bancaria. La seguridad total está en la palabra de Dios. La seguridad total está en las promesas que Dios nos ha hecho. No fue la harina, hermanos. No fue la harina lo que sostuvo a la viuda. ¿Sabe qué sostuvo a la viuda? La fe en la palabra de Dios. Ahora, si alguien todavía piensa que la generosidad solo se practica, la practican aquellos que tienen mucho, la Biblia habla de ejemplos. La Biblia rompe argumentos con ejemplos. Hay un ejemplo que el Señor Jesús lo vio.
Una mujer que llegó y dio tan poquito, hermano. A los ojos humanos lo que esa mujer llegó a dar parecía insignificante. Pero los ojos de Jesús siempre están ahí, pendientes, observando. A los ojos de Jesús esa mujer dio más que todos. La generosidad no se mide por la cantidad que nosotros damos, por el nivel de entrega que le ponemos. Por eso se mide. Lucas 21 del 1 al 4 hay una historia. Esa es la ofrenda que nadie vio. Nadie la vio excepto Dios. El templo estaba lleno, era domingo a las 10 de la mañana, la gente venía, salía, estaba lleno. No era domingo a las 10 de la mañana. Lo estoy comparando que es el culto más lleno que tenemos nosotros. La gente viene, ¿verdad? La gente entraba, salía del templo, a las monedas hacían ruido cuando caían. Las conversaciones, habían movimientos, el lugar estaba muy activo. Pero también muchas veces esos lugares es donde muchos quieren ser vistos. Entre la multitud, de manera sorpresiva, estaba Jesús. Y esta vez estaba sentado observando, no estaba predicando. Él estaba sentado y estaba mirando, porque hay momentos en la vida suya y la vida mía que Dios no habla. Dios solo evalúa, Dios solo observa. Uno a uno iban pasando. Los ricos pasaban al frente, hermano. Sus ofrendas eran grandes. Sacaban los billetes, los tiraban. El sonido de las monedas, así como era puñada la que tiraban, era fuerte cuando caía. Era llamativo aquello, imponente. Era fácil de ver, era impresionante. Era el tipo generoso, de esos que ostentosos, ¿verdad? Que todo el mundo les aplaude, porque se nota. Pero de pronto apareció una mujer, insignificante si quiere, sin anuncio, sin ruido, sin importancia aparente. Y la Biblia dice, era una viuda. Acuérdese que las viudas eran las más desprotegidas, ¿verdad? Nadie la conocía, para variar, a la mujer. Nadie esperaba nada de ella. Nadie la miraba, excepto Jesús. Él la estaba viendo. Ella se acerca al arca de las ofrendas y deja caer 2 pequeñas monedas, hermano. Tan pequeñas que probablemente ni sonaron cuando cayeron. 2 moneditas. Nadie le aplaudió, nadie se percató, no hubo ningún reconocimiento entre la gente, no hubo un impacto visible, pero en el cielo algo se movió. En el cielo. Entonces Jesús rompe el silencio. De cierto os digo, dijo Jesús, que esta viuda pobre echó más que todos. Y allí estaba Judas, contaba las ofrendas. Era el que guardaba la ofrenda. Ha de haber dicho, ni contar sabe ya. ¿Cómo puede ser eso? Otros dieron mucho más ahí. Él cree que no sabemos, que no nos fijamos. ¿Cómo es que la viuda dio más? Y Jesús les explica. Ellos dieron de lo que les sobra, dijo. Ella dio de lo que le hacía falta. Ellos dieron sin sentirlo. Ella dio sintiendo todo. Ellos no cambiaron su estilo de vida. Ella entregó su sustento. Mire qué valioso, qué importante. La pobreza, hermanos, no se mide por lo que usted tiene, sino por lo que está dispuesto a soltar.
Porque hay gente con mucho dinero, pero con un corazón incapaz de dar. Y hay gente con casi nada, hermano. Aquí viene, hoy ya no viene mucho por los años. Es una anciana que desde muy temprano un carro atropelló a su muchacho. Hoy ya él llega casi a 50 años, pero ella lo cuida siempre. Lo ha cuidado desde que tuvo el accidente cuando era un niño y han pasado los años y ella viene, se sientan por ahí cuando aparecen. Vienen desde la California. Esa señora todo el tiempo da su diezmo. Diezmo, todo el tiempo de lo que le dan, de lo que ella ha reunido en la semana. Y siempre, miren, hay diezmos que a uno pues, le alegra y hay diezmos que dan tristeza. Porque sabe uno que lo están dando con todo el corazón y uno agarra ese sobre y ora con todo el corazón pidiéndole al Señor que le dé más de lo que a uno mismo le está dando. No todos los que dan son generosos. Y no todos los que tienen poco son pobres, hermano. La mujer salió del templo igual como entró, sin dinero, sin conocimiento, sin aplausos. Pero algo con lo que muchos ricos nunca tuvieron, la aprobación de Dios. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. La iglesia, tenemos que tener una iglesia altamente generosa. Y Dios desde los cielos nos va a estar observando. Y quiero verlos prosperar, salir adelante como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero verlos con ese corazón generoso y verlos crecer como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Vamos a orar.